¿Por qué empezamos tan tarde, doctora? Y lamentablemente un tema de organización con los docentes. Bueno, pero vamos a obviarlo. Quería comentarles que en el último panel de ayer, el doctor Vidal Taquini y el doctor Mizrahi, por supuesto, como hablaron de matrimonio y divorcio, tuvieron que tocar de rebote, doctor Rovera, el tema de uniones convivenciales, que hoy, para los que estuvieron presentes en el último panel, los van a poder escuchar en su totalidad, para sacar sus propias conclusiones sobre las ventajas del matrimonio y las ventajas de las uniones convivenciales. Este panel sobre régimen económico patrimonial matrimonial va a ir acompañado también de uniones convivenciales y va a estar coordinado por la doctora Cecilia Burgos Baranda. A partir de este momento, el micrófono es de ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con sumo placer voy a presentar a los distinguidísimos oradores con los que tengo el gusto de haber sido incentivada en el ejercicio de pensar por nuestro queridísimo Abel Fleitas Ortiz de Rosas. Y bueno, aprovecho para hacer sentido recuerdo de nuestro profesor. En primer turno va a hablar Osvaldo Pitró. Él se va a abocar al tema de regímenes de bienes, parte general, normas comunes a los diversos regímenes, calificación de bienes y liquidación en cada régimen. Para presentarlo, un brevísimo currículum. El doctor Pitró es profesor regular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en la carrera de especialización de Derecho de Familia también en la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de la carrera de Administración de Justicia de la misma universidad, profesor titular de Derecho de Familia de la Universidad Católica de La Plata, profesor de Pedagogía Alternativa, sede San Martín, gracias, profesor de Pedagogía Alternativa de la carrera docente de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor de grado y posgrado de la Universidad Austral, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Nacional de La Plata, conferencista y autor de numerosos trabajos de la especialidad. Agradecemos su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí en este colegio de abogados tan querido por mí. En mi infancia viví por la casa en Acayuso, que venía siempre caminando por acá y pasaba por el colegio de abogados, por todas zonas. No en este edificio, obviamente. Bueno, hoy les voy a hablar, o les vamos a hablar con este panel de régimen de bienes, junto con Eduardo y Gabriel. Y a mí me tocaba un poco introducir el tema, y justamente la idea es ver este anteproyecto de Código Civil, qué cambios importantes realiza sobre el régimen actual. Ustedes saben muy bien que el régimen de bienes actual, el Código vigente, es un régimen que se ha ido remendando con el tiempo, y si uno analiza los artículos del Código va a ver que casi la mitad de esos artículos no tienen aplicación concreta. ¿Por qué? Porque las distintas leyes fueron haciendo un justo y evidentemente lógico, una lógica derogación de una serie de artículos que marcaban diferencias entre hombre y mujer respecto de la cuestión de los bienes. ¿Qué hace el anteproyecto? Bueno, por supuesto, lo primero que hace este anteproyecto es establecer una purificación de ese texto remendado, que traía muchos problemas de interpretación, e intenta hacer un régimen un poco más lineal, más simple, y con alguna modificación importante en cuanto al ejercicio de la autonomía de la voluntad de los cónyuges. En el régimen vigente, la autonomía de la voluntad de los cónyuges en materia de sociedad conyugal no existe. No hay posibilidad que los cónyuges hagan convenios, salvo los específicamente marcados por el Código Civil, que tienen que ver con cuestiones prematrimoniales o colaterales. No hay posibilidad de hacer una convención que permita determinar un régimen de bienes. Le voy a aclarar que tampoco ahora con el anteproyecto hay esa posibilidad, ya que lo que hace el anteproyecto es
estructurando un sistema de autonomía de la voluntad relativa, o sea, limitada y muy pautada a la posibilidad estricta de elegir un sistema de separación. O sea, si los cónyuges no eligen nada, no expresan su voluntad, supletoriamente va a haber un régimen de comunidad, que después explicarán acá los doctores qué diferencias tiene con el régimen actual. Aunque pueden imaginarse ustedes que muchas diferencias a lo mejor no hay, o sí. O sea, si los cónyuges no dicen nada, se casan, la iglesia, la fiesta, se les aplica el régimen de comunidad. Ahora, si quieren hacer una elección de un régimen, obviamente van a elegir la única posibilidad que les toca, que es el de separación. Esa es la convención matrimonial, la innovación de este anteproyecto. No hay un sistema de convenciones libres donde cada uno pueda establecer el régimen que quiera, de acuerdo al tipo de matrimonio que quisiera, ni tampoco hay otras posibilidades como los regímenes de participación que habían aparecido en otros proyectos anteriores. Así que podemos decir que hay un avance o un retroceso, de acuerdo a la posición que tengamos, y que este avance o retroceso es muy limitado. Y vamos a ver después qué efectos tiene y qué mantención hay de otras normas, que van a relativizar aún más todavía esta elección. O sea, en lo que me toca mi opinión, yo no soy partidario del régimen de convenciones matrimoniales, yo creo que tiene que haber un régimen de orden público. En este caso no me disgusta de todo el proyecto en general, lo apoyo fervientemente, porque me parece que tiene muchos avances. En esta parte de bienes, bueno, digamos que es un trato de color, que haya una posibilidad de separación de bienes. No es algo demasiado, no hay una reforma demasiado profunda, ni tampoco se la puede dejar de considerar. En realidad, ¿cuál fue el fundamento para elegir este sistema de comunidad supletorio, que es quizá lo más importante de este proyecto, que sigue manteniendo un sistema de comunidad en forma de orden público supletoria? Y bueno, los propios fundamentos de los legisladores, los que intervinieron en la comisión que redactó el anteproyecto, hablan de que ellos lo que intentaron al establecer un sistema de comunidad supletoria es mantener el principio de igualdad entre los cónyuges, tomar en cuenta una idea mayoritaria del derecho comparado sobre el tema del sistema de comunidad, y finalmente también enuncian algún tipo de fundamentación sociológica, expresando que el sistema argentino, la realidad socioeconómica argentina se adecua bastante al sistema de comunidad. Así que estas serían las fundamentaciones que dan los miembros de la comisión cuando deciden elegir el sistema de comunidad como sistema supletorio. Esto, le digo, por ahí alguno lo deja pasar, pero no es tan desdeñable el tema, porque cuando el legislador establece contenidos de una supletoriedad de orden público, que no puede evitar el matrimonio, está estableciendo una idea también de comunidad como sistema preferido por el legislador. La separación aparece como un sistema de libre elección si los cónyuges expresamente lo hacen. Vuelvo a reiterarlo porque a lo mejor esto no se ha dado tanto a conocer en la publicidad del proyecto. Este sistema de comunidad no solo se aparece como un sistema supletorio inderogable, digamos, en el sentido de que los cónyuges se les va a aplicar si no expresan su voluntad, sino que la nueva norma establece inmediatamente algunos principios de este régimen primario común. O sea, medio extraño porque estos principios del régimen primario común tienen que ver después con capítulos posteriores, por ejemplo con el de comunidad y también se le aplica el de separación. Por eso quizás lo pone como principio común, aun cuando ya empieza a avanzar sobre cuestiones que tienen que ver con la gestión, fundamentalmente con la gestión de la sociedad conyugal. ¿Y cuáles son estos principios digamos, primarios comunes que la norma, desde el punto de vista de la técnica legislativa, incluye inmediatamente después de enunciar la posibilidad de elegir las convenciones matrimoniales? Y dice, los principios comunes son un deber de contribución, un deber de protección de la vivienda con asentimiento, un deber de mandato un principio que rige el mandato entre los cónyuges, la responsabilidad por las deudas comunes y la gestión de los muebles no registrables. Es particular esta técnica legislativa, digo, es digna de analizarla. Obviamente todo lo que dice ahí está bien, todo lo que dice ahí ya está en el régimen actual, con alguna pequeña diferencia, pero es interesante que lo ponga como un régimen primario que se impone a todas las posibilidades que los cónyuges puedan seleccionar, incluida, pienso yo, la de separación, porque si dice que es común, es común. O sea que aún eligiendo el sistema de regímenes económicos separados,
Cuando uno podría pensar, bueno, yo ya me independizo, mi mujer, mi marido, no tiene nada que ver en materia de bienes conmigo. No tiene que ver porque estas cosas son comunes. Por eso le decía antes, bastante limitada esa posibilidad. Deber de contribución sobre todas las obligaciones comunes que hoy en día están en el artículo 6 de la ley 11.357, aparece aquí como un deber, que desde luego veremos que no solo es de responsabilidad, sino también de contribución específica, y por eso así lo llaman de contribución. La cuestión de la protección de vivienda, extrañamente la ley dice actos que necesitan asentimiento, cosa que también está viendo un poco porque pareciera como que ya está iniciando una nómina de actos que necesitan asentimiento, cuando en realidad el artículo, si uno lo lee, es el acto que necesita asentimiento cuando se está protegiendo una vivienda familiar. O sea que tampoco es una técnica que pueda decirse depurada absolutamente. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero es interesante la normativa de protección, ustedes la conocen, y el requerimiento de un asentimiento conyugal también lo conocen. El mandato entre cónyuges, bueno, yo ya lo voy dejando estos temas para abrir, que son temas más de gestión de los cónyuges. Por supuesto que los cónyuges podrán otorgarse mandato para realizar diversos actos, no incluyendo el propio asentimiento, porque esto en realidad no sería un mandato, sino sería una liberación de la norma de asentimiento. Esto ustedes lo saben porque ya en el régimen actual existe. La responsabilidad de las deudas comunes, nuevamente aquí volvemos a ligarnos con el deber de contribución, y en este caso las deudas ya de sostenimiento del hogar conyugal, educación de los hijos, bienes comunes, vuelve a ser otra normativa que tendría que estar en otro capítulo, me parece a mí, o repetirla en los dos capítulos de separación y de comunidad. Y la gestión de los valores registrables también enuncia un principio de reglamentación de cómo se gestionan o cómo se administran los bienes no registrables, que lo dejo también para el momento en que Gabriel lo explique con el régimen, cuando él explique administración y deudas. Fíjense el artículo 463. Que dice, a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos de la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto en caso de cambio del régimen matrimonial previsto en el 441. Aquí hay un punto interesante. En primer lugar, bueno, digamos, de carácter supletorio, de orden público y demás que ya comentamos, y después la posibilidad de cambiar el régimen de elección que se haya realizado. Este cambio tendrá que ser de alguna forma expreso, en escritura pública, y también ahí nos diluimos un poco porque en los fundamentos del anteproyecto los legisladores dicen se hará por escritura pública o ante un oficial del registro civil. Da la impresión de que el texto del código no habla del oficial del registro civil, salvo que se dice que la escritura pública o la expresión de escritura pública deberá sentarse como una anotación marginal en la partida de matrimonio. Después veremos esto, qué efecto puede llegar a tener respecto a terceros, ¿no? Pero fíjense que siempre una de las críticas más grandes que se ha hecho, o que se hacía o se hace al sistema de convenciones matrimoniales, es la protección de los terceros. La convención matrimonial puede ser muy simpática para los cónyuges y muy conveniente, pero los terceros les requiere una cierta averiguación de si es casado, qué sistema de convención tiene y de dónde surge eso cuando usted lo que está viendo es una partida de propiedad, un título de propiedad de un registro de propiedad, no está viendo el registro civil. Entonces, y no sabemos después tampoco si esa partida del matrimonio del registro civil habrá que incluirla en los registros de propiedad inmueble y automotor, o sea, hay toda una indefinición donde una persona, cuando contrate con una persona casada, tendrá que requerir este tipo de información, habrá que ver después cómo se reglamenta esto, pero en principio el cambio de régimen también agrega otra investigación más, porque a lo mejor la persona eligió el sistema de separación, pero luego cambió el de comunidad. Entonces, este tipo de situación era una de las fundamentaciones, o es una de las fundamentaciones por las cuales a mí no me convence mucho este sistema de convenciones matrimoniales. Es justamente la protección de los terceros, que queda un poquito desacomodada. O por lo menos queda más desacomodada con el cambio previsto y demás. Para volver un poquito, bueno, esto en cuanto al régimen general, un poco la introducción del régimen. Recién pasábamos, por ejemplo, ¿ven? Convenciones matrimoniales es donde aparece en el inciso D la opción que hagan algunos de los regímenes matrimoniales previstos en este código. En este caso es la única novedad, salvo la enunciación de las deudas del inciso B,
El resto ya están en el código vigente, de manera que no son convenciones que pueda sorprendernos a nadie, ¿no? Todo otro acuerdo no tendrá ningún valor. Así que no hay más acuerdos que estos. Los que ya existían, la enunciación de las deudas y la opción de elección que recién comentamos. La forma, y aquí es lo que le comentaba, la forma es la escritura pública. No hay duda de esto. Luego dice al final que para que la opción del inciso D, o sea, la elección, produzca efectos, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Vuelvo a reiterar, ¿qué efectos? Porque el acta de matrimonio es un acta que está en el registro civil, ni siquiera figura en el documento de identidad. O sea que cuando usted va a contratar con un cónyuge, con una persona casada, se encuentra con las mismas dificultades, con más dificultades todavía que con las que hoy tiene cuando la persona cuando va a contratar le dice soy soltero, tipo casado, ¿no? Obviamente esto derivará en toda una cuestión de fraude a la sociedad conyugal o al régimen elegido, pero bueno, será una cuestión de verlo cómo se reglamenta, así que a lo mejor se puede mejorar un poquito. La modificación del régimen, que también comentábamos, después de la celebración del matrimonio puede modificarse esta convención. Lo que sí pone la ley es 1 año de aplicación del régimen matrimonial para que pueda ser otorgada. O sea, no puede ser un día después de otro. O sea, no es que yo un día elijo una y al día siguiente cambio. Está previsto que haya un periodo, entiendo yo, para proteger un poco a los terceros e incluso para que los propios cónyuges se den cuenta a lo mejor si la elección que han hecho es adecuada o no a su sistema de sociedad patrimonial y a los bienes que tienen. Por supuesto se protege a los acreedores anteriores a que hayan sufrido el perjuicio. Vuelvo a reiterar, esta protección es interesante y está allí. Ahora, en el caso concreto se plantea una situación complicada cuando hay un cambio de estos y ese cambio se inscribe en la partida del matrimonio. ¿Se dan cuenta ustedes que eso no significa nada? Acá tenía que haber puesto, deberá inscribirse en los distintos registros de propiedad de los bienes que posea ese régimen de comunidad o los cónyuges separados, en el caso de separación de bienes, ¿no? Con las personas menores de edad, por supuesto, tienen un principio especial, o sea, en el caso que no podrán estas personas autorizadas judicialmente para casarse, pero que todavía no tengan la posibilidad jurídica de hacer esas donaciones, no lo podrán hacer, o sea, no podrán celebrar este tipo de convención, por una cuestión jurídica general, ¿no? De su capacidad relativa. Bueno, esto en cuanto, lo que pasa es que aquí no me quiero meter mucho en los temas de mi amigo Gabriel, que ya va a hablar de administración, de los bienes, por eso me interesaba a lo mejor un tema que me interesaba remarcar un temita nada más que tiene que ver con la liquidación y con la... A ver si lo encontramos por acá. O sea, quiero hablar de administración y de deudas, ahora, en un segundito. Después de la administración y de las deudas, después de que existe la sociedad conyugal y que ha tenido su desarrollo, y cuando se disuelve aparecen ciertos problemas que teníamos o que tenemos en el código actual de ese periodo que existe entre la disolución y la liquidación. Un periodo anómalo que no debería existir, pero que existe y que a veces se extiende en mucho tiempo, años pasan, donde el matrimonio se ha divorciado, justamente por lo que decíamos recién, la sentencia de divorcio no se inscribe en los registros de propiedad. Entonces, estos cambios del Estado civil que pueden tener efectos sobre la sociedad conyugal, ya que la disuelven, cuando uno se divorcia se disuelve la sociedad conyugal, al no liquidarse y al no haber un cambio en los registros públicos de inmuebles, de propiedad inmueble y de autos, tenemos una indefinición y una desprotección respecto de los terceros y de los propios cónyuges. En el régimen actual, la cosa se resuelve doctrinariamente y jurisprudencialmente a través de la interpretación de qué ocurre en ese periodo de indivisión postcomunitaria. Si ahí tenemos una persona jurídica, si es un condominio, si continúa el régimen de sociedad conyugal, son las distintas teorías que ustedes habrán estudiado y que deben conocer.
¿Qué dice el anteproyecto en este punto? Bueno, el anteproyecto se dedica a este punto, y es bueno que lo haga, y dice que extinguido el régimen de muerte, por muerte, fallecimiento, producido, mientras subsiste la indivisión comunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Si se extingue en vida de los cónyuges, o sea, por ejemplo, en el caso del divorcio, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección. O sea, aquí estamos frente a la idea de la diferenciación de las causas de disolución, enunciada por Zanoni, que decía, no es lo mismo el caso de una extinción por muerte, ausencia o presunción de fallecimiento, que una decidida en vida de los cónyuges por divorcio o por nulidad. Entonces, en el caso de la muerte, se regirá por la indivisión hereditaria. Y en el caso de el divorcio como causa de disolución de la sociedad conyugal, establece estas normas que vamos a enunciar así rápidamente. Si no se acuerdan reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad. O sea que seguimos esa idea de Zanoni de aplicar las reglas de comunidad aún después de disuelta la sociedad conyugal. Entonces cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro su intención de otorgar actos que excedan la administración ordinaria. Y el otro podrá oponerse. Se va expresando, se va clarificando una cuestión que hoy en el día en el código no está. Fue una interpretación doctrinaria siempre. Lo mismo en el caso de las medidas protectorias. La autorización que deberá dar un cónyuge al otro para realizar esos actos o designar a uno o a otro administrador directamente de ese sistema de indivisión comunitaria. En el uso de los bienes indivisos también se siguen un poco las reglas jurisprudenciales actuales. Y fíjense en el caso de los frutos y rentas, que siempre dio lugar a mucha discusión. Los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. Piensen que ya están divorciados, y está disuelta la sociedad conyugal. El copropietario que los percibe debe rendición de cuentas, y el que tiene el uso y goce exclusivo de alguno de los bienes indivisos debe una compensación a la masa del que lo solicita. Aquí se ha clarificado esta cuestión que había despertado una serie de discusiones doctrinarias, ¿no? En cuanto al pasivo, las relaciones con terceros durante la indivisión comunitaria se aplican las normas del 461 y 462, que va a explicar Gabriel más adelante, que tiene que ver justamente con el pasivo del sistema de comunidad. Sin perjuicio del derecho de estos de subrogarse en los derechos del deudor para solicitar la partición de la masa común. Estamos frente a una especie de explicitación de muchos principios que en el código actual no tenemos. Los efectos frente a acreedores, la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio anterior. Esto parece obvio, aunque en muchos casos los va a afectar, entonces habrá que resolverlo caso por caso. Y para terminar, quería también comentarles que el sistema nuevo, este anteproyecto de código, incluye el famoso tema de las recompensas. Esto ya referido a la liquidación de la sociedad conyugal. Ya superamos la indivisión comunitaria, nos metemos en la liquidación, y en la liquidación nos vamos a encontrar con la situación de utilización de dineros propios o gananciales para diversas deudas o pagos que hayan realizado los cónyuges delante de la sociedad conyugal y que no tengan que ver con la naturaleza jurídica o la propiedad o titularidad del dinero que se usaba. ¿De esto qué quiere decir? Si yo pago una deuda propia con dinero ganancial, o dinero común, perdón, o pago una deuda común con dinero propio, va a haber un crédito que va a meritar una recompensa. Este es el régimen actual, jurisprudencialmente está reconocido. Bueno, ahora va a estar legislado. No hay demasiadas diferencias respecto de lo que la jurisprudencia ha ido reconociendo, de manera que, y como ya no tengo más tiempo y no quiero restarle tiempo a mis compañeros y amigos, le diría que aquí no tenemos demasiada innovación, salvo la innovación de que está legislado y que está establecido en cada uno de los artículos las diversas condiciones para que esa recompensa se produzca y en qué extensión y el valor que debe tomarse para reconocer esos créditos y esas deudas. Por eso, como para concluir un poco la breve charla esta, tenemos en el proyecto, en el anteproyecto, un muy buen anteproyecto, con capítulos realmente que son un avance notable. En materia de bienes hay un prolijamiento, la derogación y la purificación de muchas normas que hoy en día no se aplicaban, el reconocimiento de
le diría yo, la mayoría de los principios que hoy la jurisprudencia aplica en materia de régimen de bienes, más ordenado, metodológicamente, y la posibilidad de elegir un sistema de separación de bienes. Esto yo, como resumen, diría es lo que ha ocurrido con este anteproyecto, que vuelvo a reiterar, en su conjunto es un avance muy importante y yo creo que con algunas, por ahí a lo mejor pequeñas modificaciones que se pueden hacer, es un buen avance jurídico para nuestro derecho civil y comercial. Bueno, muchas gracias. Presentar a nuestro siguiente orador, el doctor Gabriel Gerardo Roleri, que nos va a hablar de gestión y pasivo en el régimen patrimonial de bienes. El doctor Roleri es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. También en la Universidad Nacional de Lomas, Fundesi, en grado de profesor adjunto regular de la Facultad de... Profesor adjunto regular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, profesor adjunto a cargo de la cátedra en la Universidad Austral y profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Pampa en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. También es miembro del cuerpo docente para el curso de escribanos adscriptos del Colegio de Escribanos de la Capital Federal y profesor asociado de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando surgió el tema del anteproyecto, lo primero que uno recurre en este caso es al proyecto del año 98, que fue el proyecto quizás más directo y en el que evidentemente nosotros recurríamos habitualmente como abogados en más de una demanda. Hemos tenido que recurrir como para ver un poco alguna idea diferente y por lo menos para leer en función de ello. Y cuando hice un análisis profundo me di cuenta que prácticamente el proyecto del año 98 es toda la base de este anteproyecto. Por lo tanto, más allá de que hay bastantes cosas incorporadas, estructuralmente, al menos en el tema del régimen patrimonial, no hay un cambio muy notorio, digamos. Estructuralmente, y la columna vertebral es la del proyecto del año 98. La idea un poco es explicar lo que tiene que ver con la gestión y el pasivo del régimen patrimonial. Y esto comienza en realidad con una parte común. Antes de dividir lo que tiene que ver con el régimen de comunidades y el régimen de separación, el legislador apunta a comentar 3 o 4 artículos de disposiciones comunes y que primeramente comienza a hablar de del deber de contribución, lo que en definitiva serían las cargas que nosotros originariamente hemos visto en el artículo 175 actual del Código, adaptado a lo que tiene que ver con el deber de contribución. Coincido con Osvaldo en este caso en que es muy difícil la redacción, porque nosotros estamos acostumbrados a tener 3 o 4 artículos y evidentemente calificarlos o clasificarlos por temática. Acá el código tiene una redacción, o el anteproyecto tiene una redacción bastante compleja, porque primero habla de disposiciones comunes, pero después cuando se dedica a redactar toda la parte de comunidad y después cuando se dedica a redactar toda la parte de separación, remite permanentemente a las disposiciones comunes. Por lo tanto, el primer artículo de disposiciones comunes yo lo fui haciendo en función al orden que establecía al menos el anteproyecto y se refiere a lo que tiene que ver con las cargas. En el caso de las cargas, habla de un deber de contribución entre los cónyuges y vuelvo a repetir, esto es común a ambos sistemas, tanto al de comunidad como al de separación.
y establece al propio sostenimiento, el del hogar, el de los hijos comunes. Esta palabra comunes fue incorporada respecto al anteproyecto del año 98 y en proporción a sus recursos, ¿no? Extendiendo la necesidad a los hijos menores de edad. Esto tiene que ver con un principio de contribución que después se extiende a lo que tiene que ver con el asentimiento. Y ya entramos en un tema de gestión de la sociedad conyugal. ¿Cómo se gestiona? Evidentemente no hay un cambio. Cada cónyuge, en este caso, va a gestionar en forma separada, ¿sí? Es decir, dentro del régimen de comunidad, cada uno administra los bienes que adquiere. Y en principio, regula los requisitos, excluyendo expresamente el asentimiento general anticipado. Este es un punto importante establecido en el artículo 456, tan discutido sobre todo en el ámbito notarial. Los escribanos hay una pelea bastante fuerte donde ellos sustentan que existe el poder general anticipado, lo que perdería sentido con el actual artículo 1277. Es decir, si yo me caso y al otro día un poder general anticipado para que mi cónyuge pueda disponer libremente de todos los bienes que en este caso yo administro, no tendría sentido el control que establece precisamente el asentimiento. Por otro lado, extiende la indisponibilidad de los muebles indispensables. El artículo 456 habla de los muebles indispensables y su transporte a los derechos de la vivienda familiar. Es decir, un tema importante que comentaba Osvaldo, hay una protección específica sobre la vivienda familiar. Pero más allá de la vivienda familiar, más extensivo a los muebles indispensables y su transporte. Y el problema que tiene esto, o no problema, es que en realidad es inoponible. Ahora vamos a ver más detalladamente el 456. Si yo dispongo de un bien mueble indispensable, que se considera indispensable, o transporto o lo excluyo del ámbito del hogar conyugal o de la vivienda familiar, el cónyuge puede pedir la inoponibilidad, o sea, se puede oponer en un plazo de 6 meses, pero lamentablemente esta inoponibilidad, si bien es en beneficio del cónyuge en este caso, no es segura respecto del tercero que adquiere, porque evidentemente, ahora como vamos a ver, yo cuando adquiero un bien mueble, no un bien mueble registrable, un inmueble porque es de fácil detección, pero un bien mueble indispensable, yo no puedo saber si es indispensable para el hogar. Por lo tanto, va a haber una inseguridad jurídica de la persona que adquiere un bien que tendría que hacer una declaración jurada de que ese mueble que está vendiendo resulta indispensable de acuerdo a lo que establece el nuevo artículo 456. Con lo cual, es un tema que no logro desentrañar. El tercer punto es la exigencia del asentimiento en la deuda contraída por uno de los cónyuges para poder ejecutar el hogar conyugal. Este es otro de los supuestos, ¿sí? Anulación del acto o restitución de muebles en el plazo de 6 meses ante la omisión de prestar el asentimiento, lo que decíamos recién. Yo tengo un plazo de 6 meses desde precisamente que no presté el asentimiento para esta libre disponibilidad para poder anular o solicitar la restitución de ese mueble. Y después, esto es específicamente común a ambos regímenes. Y específicamente respecto del régimen de comunidad, reemplaza la palabra disponer por enajenar, dando un concepto más amplio, pese a que la palabra disponer también la incorpora, porque vamos a ver que por un lado en el 470 la modifica, pero después también se expresa y ambas palabras están desarrolladas a lo largo de la redacción. En segundo lugar, exige el asentimiento en las promesas de acto que así lo requieran, en el caso del boleto compraventa. Este fue también un debate doctrinario y jurisprudencial de bastante debate y de bastante doctrina escrita, en donde al momento de celebrar el boleto, la exigencia o no de contar con el asentimiento. Evidentemente nosotros como docentes siempre, tanto al alumno de grado como posgrado, le aconsejamos que pida el boleto porque uno está adelantando 30 y 35% del valor y evidentemente las consecuencias son diferentes y cuenta, pese a que es una promesa de venta y algunos opinaban que no existía la tradición en ese momento, sin perjuicio de eso es una obligación con la cual debería contar al momento de la celebración del boleto. Lo exige expresamente. Y finalmente un requerimiento en materia de acciones nominativas. Fíjense que el artículo 1277 del Código no lo establecía con esa exigencia. Acá estamos viendo el artículo 456, que establece los actos que requieren asentimiento, en este caso para cualquiera de los regímenes, tanto para la comunidad como el de separación,
en un plazo que se recuerda de 6 meses de extinción del régimen. Ahora, fíjense, la vivienda familiar no puede ser ejecutada y en este caso, lo mismo, habla de los derechos sobre la vivienda ni los muebles indispensables. Y yo acá me pregunto, ¿no? Los muebles indispensables dentro de la vivienda, ¿cómo yo me resguardo de esto? Yo siempre preguntaba, el 1277 establece que necesitará el asentimiento, o en realidad el consentimiento, dice el 1277, para disponer del inmueble propio en el cual se encuentren el hogar conyugal o los hijos menores e incapaces. Ahora, yo le pregunto, cuando uno va a contratar, ¿cómo sabe precisamente que es el hogar, sede del hogar conyugal y existen hijos menores e incapaces? ¿Hay que hacer una declaración jurada? No, por eso los escribanos, ante la duda, pedían el asentimiento de 1277. Entonces uno le explicaba que en realidad era un bien propio y que no correspondía, y el escribano evidentemente lo exigía de todas formas. En este caso yo me pregunto, ¿cómo voy a contratar? Yo adquiero un bien mueble y el día de mañana me entero que a los 3 meses plantea una oponibilidad producto de que era un bien que se considera en este caso indispensable para el hogar, ¿sí? No queda en este caso al menos claro ese supuesto. ¿Qué ocurre respecto de las deudas? El tema de las deudas tenemos dos aspectos. En primer lugar, como regla general, las deudas son personales del cónyuge que la contrajo, cualquiera sea el régimen elegido y responde con sus bienes propios y gananciales. Chocolate por la noticia, no hay nada nuevo acá. Ahora es el mismo régimen que estamos viendo en la actualidad, no hay nada novedoso. Sin embargo, las deudas comunes son excepcionales y ambos cónyuges responden solidariamente. Ese es un tema que no quedó muy claro porque hay una conjugación de artículos en las cuales se habla de si es mancomunada simple o mancomunadamente solidaria. En este caso surge del artículo 461 la solidaridad. Ahora, fíjense, en ambos regímenes, para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos comunes, responden ambos con todo su patrimonio. Exactamente, con todo su patrimonio, dice el artículo 461. En cambio, en el régimen de comunidad, por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, el cónyuge contratante con su patrimonio y el no contratante solo con sus gananciales. Bueno, evidentemente acá hay una notoria diferencia entre el artículo 6 que hablaba recién Osvaldo, en donde la responsabilidad del cónyuge que no contrajo la deuda, en los 3 supuestos que establecía, o que establece, ya estamos hablando en pasado, pero es muy presente, el artículo 6 cuando hablaba de necesidad del hogar, conservación de los bienes comunes o educación de los hijos, que se extendía esa responsabilidad a los frutos de los bienes propios y gananciales del otro. En este caso no limita a los frutos, sino que amplía al patrimonio del otro. O sea que extiende la garantía del acreedor en este caso, ¿sí? Amplía la garantía del acreedor. Ahora, en el caso del régimen de comunidad, los gastos de conservación de esos bienes gananciales, el cónyuge que no contrató solamente responde con sus gananciales. Esto en realidad modifica el proyecto, esto es importante, una modificación importante del proyecto del año 98, porque el proyecto del año 98, en el artículo 460 del proyecto, establecía excluidos los ingresos provenientes de su trabajo personal. En este caso incluye tanto los frutos como los bienes gananciales. ¿Qué ocurre en el caso de cosas muebles no registrables? Precisamente, acá estamos en el mismo supuesto que en los bienes indispensables. Cosas muebles no registrables. Dice que los actos de administración y disposición a título oneroso de muebles no registrables cuya ejerce individualmente un cónyuge celebrado con este con tercero de buena fe son válidos. Acá ya adelante que son válidos. Excepto que se trate de muebles indispensables del hogar, volvemos a lo mismo, o de objetos destinados al uso personal del otro. Como yo, digo, se me ocurre pensar, voy a saber si yo contrato que son objetos destinados al uso personal del otro. Está bien, cónyuge ha ejercido su trabajo profesional, me está diciendo, pero puede ser que ambos sean abogados. ¿Sí? Lindo tema, ¿no? Un conflicto entre ambos abogados. En tales casos, yo he tenido un caso, todavía no lo solucioné. En tales casos,
el otro cónyuge puede demandar la anulación dentro de un plazo de 6 meses de haber conocido. Otra de las confesiones que le tengo que hacer es que los dos proyectos modificados, los dos anteproyectos, a mí me llegaron 2 versiones del anteproyecto. En una versión hablaba de 1 año y en la última versión hablaba de 6 meses. O sea que en realidad también se modifica el plazo. Dentro del mismo anteproyecto, las 2 versiones que en este caso nos habían llegado, modifica de 1 año a 6 meses. Otro de los aspectos es la autorización judicial supletoria. En el Código Civil nosotros tenemos el 1277, que en la parte final dice, en el caso del asentimiento, el juez podrá autorizar la disposición del bien si fuere prescindible y el interés familiar no resulte comprometido. Algo bastante escueto, bastante puntual, muy amplio por cierto. En el anteproyecto establece, uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto si el otro está ausente, es persona incapaz o con capacidad restringida, está transitoriamente impedido de expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. Bastante amplio, ¿no? Y el acto otorgado con la autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se otorgó, pero de él no va a derivar ninguna obligación personal. Fíjense que pasamos de que el juez puede autorizar con una amplia discrecionalidad la disposición del bien si fuera prescindible y el interés familiar así no resulte comprometido, a todos los requisitos y la amplitud de criterio que en este caso se puede llegar a dar, ¿sí? Respecto de la gestión, ya en la comunidad nosotros teníamos el sistema de la gestión separada, prevista en la primera parte del 1276, y todo lo que tiene que ver con el consentimiento, asentimiento, respecto a los bienes, a la disposición de los bienes por parte del otro. Estaba en el 1277. En el anteproyecto nosotros tenemos un artículo que es el 470, que prevé, en este caso, el asentimiento del otro para enajenar o gravar, cambia la palabra disponibilidad, en este caso por enajenación o disposición por enajenación, bienes registrables, no hay ninguna novedad, acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública sin perjuicio de la aplicación del 1824. Las participaciones societarias no exceptuadas en el inciso anterior, los establecimientos comerciales, y ahí es donde incluye el asentimiento a los boletos de compra-venta. ¿Sí? Y finalmente la gestión de bienes, pero en la separación. El artículo 505, del anteproyecto, establece que en el régimen de separación cada uno de los cónyuges conserva, en este caso, la libre administración y disposición de sus bienes, excepto lo dispuesto en el artículo 456 que recién acabamos de leer, que son todos aquellos bienes que requieren el asentimiento. Como verán, como explicaba recién Osvaldo, no hay mucha diferencia respecto a lo macro, independientemente de la comunidad o la separación, porque técnicamente va a haber determinados actos que va a requerir, sí o sí, independientemente del régimen que elijamos, y hay algo que es más grave, quizás que ahora va a explicar muy bien Eduardo, y que tiene que ver con que hasta en las uniones convivenciales vamos a tener ciertas exigencias y ciertos requisitos donde no va a existir la plena libertad en cuanto a la gestión y administración. Es decir, que el límite del 456 respecto a los bienes que requieren asentimiento. Y finalmente, respecto de las deudas, dice cada uno de ellos responde por las deudas por hipoteca, excepto lo dispuesto en el artículo 461 que recién acabamos de explicar. Es decir, el 461 que en este caso hace referencia a los bienes que se refieren a la responsabilidad solidaria. Es decir, que los cónyuges responden solidariamente por las necesidades ordinarias del hogar, el sostenimiento o la educación de los hijos comunes. Y recuerden que esto remite al nuevo artículo 455, en donde existe una responsabilidad solidaria y donde la responsabilidad se extiende a los bienes tanto propios como gananciales, es decir, a todo su patrimonio cuando se refieren a estos supuestos.
Y en el régimen de comunidad, repetimos, se extiende a los bienes gananciales cuando sea para el mantenimiento de los bienes comunes. Finalmente, para cerrar, una reflexión que recién estábamos conversando, porque todo lo que tiene que ver con el anteproyecto, nosotros a la par que lo vamos leyendo van surgiendo muchísimas dudas. Esto no es algo categórico. Es más, podemos dar una charla dentro de 6 meses y me parece que también variar un poco hacia dónde vamos a apuntar, porque no tenemos muy claro. De hecho, fíjense que en principio el anteproyecto del año 93 preveía un triple sistema, como recién explicó Osvaldo. Incorporaba además el de comunidad de separación y uno de participación. Ahora, lo que recién también estábamos discutiendo y charlando es qué ocurre con el tema del convenio regulador de la compensación económica prevista en el 441. Porque si bien el anteproyecto establece 2 formas de régimen patrimonial, al incorporar la compensación económica termina siendo una variable a un régimen patrimonial no previsto. ¿Por qué? Porque si yo tengo la posibilidad por el 441 de que el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto y significa un empeoramiento en su situación y tiene una causa adecuada, su ruptura tiene derecho a una compensación, que puede ser una compensación en dinero, en usufructo o en bienes. Por lo tanto, si existe esta compensación económica, también existe una tercera, desde mi punto de vista, obviamente, existe una tercera posibilidad de establecer un régimen. Y ese régimen no va a estar pactado y no va a estar regulado, pero va a aparecer al momento de disolución. Porque al momento de disolución, evidentemente yo puedo invocar algo que no está previsto ni en el régimen de comunidad ni en el régimen de separación. Invocando simplemente una descompensación económica producto de, siempre en el mismo caso, la mujer se quedó 20 años en la casa haciendo un trabajo de hogar y el hombre salió a trabajar, el hombre creció profesionalmente y la mujer queda a una edad determinada sin una salida laboral y con una depreciación quizás económica, académica y laboral. Entonces digo, ante esta situación tenemos que pensar si no existiría un tercer régimen encubierto que nos lleve a que a la finalización pueda llegar a existir este tipo de compensación en donde los bienes se van a distribuir de una manera totalmente diferente. Muchísimas gracias.
Estamos tratando de solucionar un problema porque el matrimonio es igualitario, pero la tecnología no. Está en un sistema y esto en otro. Así que Bill Gates está intentando. Bueno, no nos damos por vencidos. Presento al doctor Eduardo Roveda, quien nos va a hablar de uniones convivenciales, aunque sea sin PowerPoint. Eduardo Roveda es titular de Derecho Civil 5 en la Universidad de La Plata, también en la Universidad de La Matanza, es adjunto de Familia y Sucesiones en la Universidad de Buenos Aires, es curador general de la provincia de Buenos Aires y ha sido ternado para juez de la Cámara Nacional de lo Civil. Es autor de 2 obras de Derecho de Familia, una intitulada Régimen de Bienes del Matrimonio y la otra Manual de Derecho de Familia, ambas junto con Abel Fleitas Ortiz de Rosas, y también es autor de más de 50 artículos de doctrina. Bueno, doctor Roveda. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar aquí en el día de hoy. Hoy recordaba cuando venía para acá que en su momento el Colegio de Abogados de San Isidro me invitó a dar varios cursos durante varios años seguidos, de los cuales guardo grandes recuerdos y he conocido a maravillosas personas, así que para mí es un enorme placer estar aquí en el día de hoy. Vamos a hablar en el día de hoy sobre uniones convivenciales, este aspecto novedoso del anteproyecto de reforma del Código Civil, que, como ustedes saben, no existe en nuestro derecho vigente, salvo algunos derechos especialmente previstos. Y aquí hay un tema muy interesante, que es, en primer lugar, que nos tenemos que detener un segundito en la orientación que tiene el proyecto de reforma y este capítulo de las uniones convivenciales. ¿Por qué? Porque si uno tiene que definir una línea general del anteproyecto de reforma, se va a encontrar que esa línea orientativa es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad se hace presente en la mayoría de los institutos que tienen que ver con el derecho de familia. Ahora bien, en las uniones convivenciales, que antes eran uniones libres, esa autonomía de la voluntad cede ante una regulación que aparece impuesta a los convivientes aun cuando eligieron no casarse. Eso también tiene cierta lógica con nuestro derecho vigente. Hoy,
en el derecho argentino vigente, no solo la gente es absolutamente libre de casarse, también es absolutamente libre de disolver su vínculo matrimonial, ¿sí? No hay restricciones, y además, con la 26.618, no hay restricciones de tipo de género en cuanto a la celebración del matrimonio, es decir, que se puede decir que en la Argentina no se casa el que no quiere, no el que no puede casarse. Eso podría haber sido interesante en un régimen de hace 20 años, pero hoy por hoy no se casa el que no quiere casarse, básicamente. Pero bueno, aparece esta regulación de las uniones convivenciales que vamos a tratar de analizar en este rato que me ha sido concedido para charlar con ustedes. Una primera cuestión muy interesante, que ya de alguna manera adelanté, es, y que de hecho fue la razón por la cual la mayoría de los proyectos de reforma sobre la materia o de intentos de regulación sobre la materia han fracasado, es este debate sobre qué efectos aplicarle a aquel que se ha unido en la búsqueda de la no aplicación de efectos. Claro, yo me uno con alguien, me voy a vivir con alguien en la búsqueda de no regular nuestra unión como el matrimonio. En consecuencia, ¿qué hago? Bueno, no me caso, básicamente. Entonces, esta decisión de no casarse, en general, está acompañada con este deseo de quien no se quiere casar de que no le sean aplicados los efectos del matrimonio, que son diferentes al régimen proyectado, pero efectos del matrimonio al fin. Y en este debate, tanto la doctrina como nuestros legisladores han quedado siempre trabados. Todos los proyectos que yo he visto han fracasado por esta cuestión. De todas maneras, sí hay una cuestión que aparece interesante. Hay normas constitucionales que obligan a dar algún tipo de protección, sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda familiar, donde no hay una distinción entre familia matrimonial y no matrimonial. Y si uno analiza la legislación vigente, se va a encontrar con que esas normas solo rigen al matrimonio y no a la unión convivencial, para seguir la denominación del proyecto. Entonces, en ese sentido, alguna regulación había que dar. Lo que no estoy del todo seguro es si esta era la regulación que había que dar, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de aquí en adelante. En el mundo existen 3 modelos de regulación de las uniones o del concubinato, para decirlo mal y pronto. Un primer modelo es el modelo del Código Civil francés. Los concubinos se desinteresan de la ley se desinteresa de ellos, se dice en los fundamentos del Código de Napoleón, que es el modelo de abstención. La ley no regula ningún efecto relativo al concubinato. Otro segundo modelo es el de equiparación con el matrimonio, que en general los países han seguido por razones de índole étnico. Es decir, bueno, como hay una gran parte de la sociedad que no concurre a casarse civilmente, hay que aplicarle de alguna manera los efectos, porque si no se los deja en una situación de desprotección. Y un tercer sistema es el sistema de regular determinados efectos particulares y nada más, que de alguna manera es lo que ha venido haciendo nuestra legislación al reconocer determinados efectos al concubinato y no puntuales en legislaciones previsionales, laborales y demás. ¿Sí? El anteproyecto se inclina por esta tercera vertiente. Lo regulado para las uniones convivenciales no es igual al matrimonio, tiene efectos diferentes, pero muy parecidos, pero con efectos diferentes que vamos a ir analizando a continuación. Una primera cuestión que me interesa plantearles es la relativa a la denominación. El anteproyecto denomina uniones convivenciales. Esta forma de denominar, en primer lugar, es ajena a nuestro lenguaje coloquial. Nadie le presenta a otro la pareja y dice, esta es mi unida convivencialmente. Tampoco la presenta como concubino, pero lo cierto es que aparece como una denominación ajena a nuestro lenguaje coloquial. Y además, que si uno busca la palabra convivencial en el diccionario de la Real Academia Española, ella no existe. Sin embargo, yo estuve indagando un poquito sobre la cuestión, porque tampoco quería mandarme una cosa así, y en realidad la terminación al, unido al término convivencia, se puede entender como relativo a, o sea que también no sería una denominación incorrecta desde el punto de vista del uso del castellano, la denominación unión convivencial. En doctrina se la ha denominado concubinato, matrimonio aparente,
unión de hecho, que es la preponderante si se quiere, unión libre. Esto de unión libre ha desaparecido en nuestro proyecto, ya nadie más podrá unirse libremente, es algo que no se una por menos de 2 años. ¿Sí? Unión civil, que es errónea en su concepción, porque el matrimonio es la unión civil. O sea, en la Argentina el matrimonio civil es una unión civil. Y bueno, esta denominación que elige el proyecto, que es el de unión convivencial. En cuanto al concepto que da el proyecto dice que el proyecto en primer lugar confunde concepto con caracteres. Fíjense la definición que da el 509. Unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria y estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida en común. Como verán, acá hay una confusión. Una cosa es la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida en común y otra cosa es decir que esa unión tiene como caracteres que es pública, notoria, estable y permanente. En la definición se confunden la definición de la unión propiamente dicho con sus caracteres o su forma. Otra segunda cuestión es que la norma no hace referencia a la convivencia. La norma proyectada no hace referencia a la convivencia, sin embargo se llama unión convivencial, ¿no? Una tercera cuestión, ya más compleja, es definir qué se entiende por relaciones afectivas. ¿Sí? Si nosotros hablamos de concubinato, todos sabemos de qué estamos hablando. Ahora, de relaciones afectivas, yo tengo mis dudas. Por ejemplo, si me voy a vivir con un amigo para abaratar costos, ¿sí? Me voy a vivir... Tenemos una relación de afecto entre nosotros, de hecho somos amigos, ¿sí? Entonces, somos dos personas. Ya si fuéramos 3 amigos ya no se nos podría aplicar esta denominación, ¿sí? Somos 2 personas, ¿sí? Y tenemos un proyecto de vida en común, abaratar costos, ¿sí? Entonces, entraríamos en esta definición de unión convivencial, si se quiere. En realidad, la norma habla debería incorporarse a la norma este criterio de que la doctrina trae en la definición, que es vida marital o vida de pareja, ¿sí? Como para darle un contenido que es el contenido que todos entendemos como unión de hecho, y no esta cosa de que puede incorporar cualquier otra definición. Noten ustedes que no hay referencia a la cohabitación en la definición de la unión. Bueno, ¿qué requisitos existen para que una unión convivencial sea una unión convivencial? Bueno, primero, que los dos integrantes sean mayores de edad. Por lo tanto, no podrá haber uniones convivenciales de menores de edad. O sea, no importará que 2 menores de edad se vayan a vivir juntos, ¿sí? Eso no será una unión convivencial a los efectos del código. Que no haya vínculo de parentesco entre ellos, sea por consanguinidad como por afinidad. Que no estén unidos, que no tengan un matrimonio anterior y que la convivencia se mantenga durante 2 años. En el requisito anterior hay un problema grave, que es el siguiente. Tanto en la ley laboral, el artículo 248, como en la ley previsional, no se exige la inexistencia de impedimentos para el reconocimiento de los derechos que derivan de la convivencia. De hecho, yo he visto fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires donde se le da a compartir a la pensión entre la viuda y la conviviente de un trabajador jubilado. Sí, entonces, ¿qué hace esta norma al establecer estos requisitos? Restringe derechos ya otorgados en leyes previsionales o laborales que no son derogadas. Por lo tanto, va a haber que interpretar aquí si existe o no este derecho, no dándose el requisito de la existencia del impedimento. Otro tema interesante que vamos a analizar dentro de un ratito es que la convivencia dure un periodo no inferior a 2 años. Que el problema es aquí, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿cuándo empieza la unión convivencial? ¿En el momento que se cumplen 2 años o en el momento que empezaron a convivir? Luego vamos a ver que se hace referencia a este criterio para establecer, por ejemplo, la responsabilidad y no queda del todo claro cuáles son las obligaciones contraídas, si durante la convivencia o desde que la convivencia alcanzó 2 años. Un tema interesante que también trae el anteproyecto es el tema de la inscripción de las uniones convivenciales. Aquí hay
una innovación. En primer lugar, se crea un registro de uniones convivenciales. El 512 crea un registro y nada se dice acerca de los registros ya creados en algunas localidades. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por la ley 1004, se había creado un registro de uniones de hecho, y en algunas localidades del interior del país también se había, yo recuerdo Carlos Paz, creo que era una de ellas, que autorizaba registrar las uniones de hecho. Aquí se crea una suerte de registro nuevo, que no es el registro del estado de capacidad civil de la persona, o sea, es otro registro, ¿sí? Obviamente, será, como dada nuestra organización federal, esos registros serán locales, o sea, habrá uno por cada jurisdicción. Y la norma dice, sorprendentemente a mi gusto, dice que la inscripción es al solo efecto probatorio. Sin embargo, cuando se regulan los efectos de la unión, se dice que, por ejemplo, para que funcione la protección de la vivienda familiar, la unión tiene que estar inscrita. Entonces no es al solo efecto probatorio, hay que inscribirla. O sea, para que algunos efectos o todos los efectos sean aplicables, la unión tiene que estar inscrita. Obviamente la inscripción solo puede hacerse 2 años después de celebrada la unión convivencial, si se quiere, celebrada que se fuera a vivir. Con lo cual, ahí entra la duda de qué pasa con todos los actos dados en ese periodo, en ese primer periodo de 2 años. La otra innovación que trae esta parte del anteproyecto, es los pactos de convivencia. Y le voy a dedicar un tiempito un poco mayor porque me parece que es algo sobre lo cual los abogados vamos a tener especial interés, porque me parece que es interesante que intervengamos en ello y cobremos honorarios por ello, ¿sí? El pacto de convivencia. En realidad, el pacto de convivencia está copiado del Código Civil francés, lo que se llama el Pacto Civil de Solidaridad, ¿sí? O los paxeados, como se llaman en el derecho francés. Pero claro, en el Pacto Civil de Solidaridad francés, el contrato está destinado a regular la convivencia exclusivamente. ¿Por qué? Porque el pacto convivencial no es un estado de familia, es un contrato destinado a regir la unión o el concubinato. Es una alternativa para los que no pueden acceder al matrimonio. En Francia no tienen matrimonio entre personas del mismo sexo. En nuestro derecho, en cambio, no es tan así. ¿Por qué? Porque, lo vamos a ver dentro de un rato, muchos de los derechos que se conceden a los cónyuges también se conceden a la pareja conviviente. En consecuencia, nuestro contenido del pacto es más importante que el de un contrato, como tal. Razón por la cual entiendo que la copia no es del todo feliz en este punto. ¿Qué es el pacto, en definitiva? ¿Qué son los pactos de convivencia? Son contratos entre los convivientes destinados a regir la vida en común y la ruptura. Su contenido puede ser patrimonial o extrapatrimonial. El código enumera cuáles pueden ser los contenidos patrimoniales del pacto. Uno de ellos es la contribución a las cargas de la unión, o sea, la contribución a los gastos del hogar. Otro es la atribución del hogar común a la ruptura. Y el tercero es la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común. Noten ustedes que dice por la convivencia, ¿no? Por el esfuerzo común. Es decir, que en el pacto podrá pactarse un régimen de comunidad, por ejemplo, donde todos los bienes adquiridos durante la unión convivencial se dividan por mitades entre los convivientes. Es más, y hay aquí una diferenciación muy interesante. Como no hay límites, hasta podría pactarse un porcentaje diferente. Es decir, yo podría pactar 60 y 40 o 70 y 30. Ello no es contrario al orden público y en consecuencia yo tendría una ventaja que en el matrimonio no existe. Los docentes que me han precedido han mostrado claramente cómo la opción es entre 2 regímenes regulados donde no hay demasiada posibilidad de escaparse. Si uno elige comunidad es 50 y 50, no hay posibilidades de pactar otra cosa. En cuanto al contenido extrapatrimonial, el campo de la regulación puede ser infinito. Desde cuántas veces vamos a ir a la casa de mamá en el mes, digo como para arreglar algo relativo a la convivencia, o, sí, es un tema a resolver sin duda, o cuántas
veces vas a ir a jugar al fútbol, al tenis con los amigos y demás. O eventualmente el deber de fidelidad. ¿Puedo pactar con mi conviviente el deber de fidelidad? La cuestión es discutible. Por lo pronto, como el deber de fidelidad ha desaparecido del ordenamiento civil en materia matrimonial, parece un poco raro que los no casados puedan pactar un deber de fidelidad. Esto es, si se quiere, discutible. En Francia, donde este debate se ha dado, hay algunos autores que dicen que no estando prohibido ni siendo contrario al orden público o a la moral, no habría ningún problema en que los paxeados pacten también el deber de fidelidad. Es más, en Francia se ha aceptado también la indemnización previamente pactada en caso de incumplimiento de ese deber de fidelidad. ¿Sí? Como para tener claro cuánto te va a salir la joda eventualmente. Una noche, 2 noches. Claro, depende. En Estados Unidos también se hace con años de duración del matrimonio, pero bueno, es un régimen diferente que no tengo tiempo de abordar ahora. Otros autores en Francia entienden que las relaciones sexuales son parte inherentes a la persona y en consecuencia no pueden ser, sí, ya voy contra mal, ya lo sé, no pueden ser pactadas en un contrato y por lo tanto no estarían dentro de la posibilidad del pacto. ¿Sí? Me inclino por esta última posibilidad. En cuanto a los los aspectos que no pueden regularse en el pacto son la asistencia recíproca del artículo 519, la responsabilidad por deudas, que es igual al régimen que explicaron mis compañeros para el matrimonio, por lo tanto no me voy a extender en eso, y la protección de la vivienda familiar. El pacto puede ser modificado o rescindido en cualquier momento por los convivientes, sin ningún plazo, ¿sí? Con lo cual puede ser cambiado todo el tiempo. Y debe inscribirse el pacto, tanto en el registro del que hablamos para las uniones de hecho, como en relación a cada uno de los bienes. Obviamente, esta inscripción solo será necesaria si los convivientes pactan un régimen de compartir el esfuerzo común. Si pactan no compartir el esfuerzo común, no tiene ningún sentido inscribirlo en relación a los bienes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las uniones convivenciales? Bueno, el primer efecto es que si no está pactado, cada uno tiene la propiedad de los bienes y en consecuencia su libre administración y disposición, salvo lo referido para la atribución de la vivienda familiar, que vamos a ver dentro de un ratito. En caso de pacto, pueden compartir, ¿sí? La responsabilidad por las deudas, que es solidaria, el deber de asistencia, la protección de la vivienda familiar. Y la protección de la vivienda familiar tiene dos vertientes. Por un lado tiene la protección entre convivientes, que es la necesidad del asentimiento del cual ya se refirieron mis compañeros, porque el sistema es igual. Y frente a terceros, en tanto se decreta la inembargabilidad o la imposibilidad de ejecución de la vivienda familiar, siempre y cuando se trate de deudas contraídas durante la unión y para determinadas obligaciones. ¿Y por qué yo les adelantaba antes esto del término de la unión y cuándo empieza? Porque en realidad, si uno analiza cuáles son las deudas contraídas durante la unión, las que se contraen después de los 2 años, que es el requisito para la existencia de la unión, o las que se contraen desde el momento mismo que viven juntos. Ahí el proyecto hace agua y no resuelve la cuestión, no se puede saber del texto de la norma a qué régimen se aplica o no, así que ahí hay una mala previsión. En cuanto a otros efectos, la presunción de paternidad, la adopción, la regulación sobre el progenitor afín, que si me pongo a explicar no nos vamos más, la legitimación para declararlo incapaz eventualmente o para demandar daños patrimoniales y morales, o sea, hay una diferencia con el actual artículo 1078, la supresión de la prescripción y la afectación de la vivienda. El último punto que yo quisiera analizar, porque me estoy quedando sin tiempo, es el previsto para la prestación compensatoria. ¿Sí? Aquí hay una norma similar a la prevista para el matrimonio, donde se establece una prestación compensatoria entre convivientes, que me voy a permitir leerles el texto proyectado. Dice: el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, no dice si personal o económico, vamos a quedarnos con económico, pero dice desequilibrio manifiesto,
que signifique un empeoramiento de su situación económica, con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. ¿Sí? Esta norma es nueva en nuestro ordenamiento y está copiada básicamente del artículo 97 del Código Civil Español, previsto para los cónyuges, no para los convivientes como en este caso. Bueno, la primera pregunta que uno puede hacerse con relación a esta compensación es ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Qué es esta compensación? En realidad, alimentos no es, pero se le parece bastante. O sea, después vamos a ver cuáles son las pautas para su fijación y muchas coinciden con la fijación de alimentos entre cónyuges. Está claro que entre convivientes no existe obligación de alimentos para el futuro, por lo tanto, esta norma en ese sentido sería útil. Tampoco es una indemnización de daños y perjuicios, porque en la ruptura de la convivencia no hay ningún ilícito, no hay ningún acto ilícito, razón por la cual tampoco sería una indemnización. Los autores, en el derecho extranjero, la caracterizan como un crédito con causa en la ruptura. Un crédito entre convivientes con causa en la ruptura. Una suerte de obligación ex lege, obligación prevista exclusivamente por el ordenamiento. Una segunda cuestión que uno puede plantearse es si se puede establecer previamente en el pacto una eventual compensación. O sea, yo puedo hacer un pacto donde digo, bueno, y si nos separamos, yo te voy a compensar dándote. En principio, la respuesta a este interrogante debería ser no. ¿Por qué? Porque la norma exige la existencia de un desequilibrio económico. Entonces, ¿cómo saber en el pacto que va a haber un desequilibrio económico? Yo no lo puedo adelantar eso. Pero lo cierto es que dentro del contenido del pacto, este contenido no se encuentra prohibido. ¿Sí? Otra pregunta que otra pregunta que uno puede hacerse es si es renunciable. O sea, yo puedo en el pacto de convivencia renunciar a una eventual compensación. Si fuera alimentos, no, porque los alimentos son irrenunciables, pero no siendo alimentos podría ser renunciable. Y lo último a lo que me voy a referir, hay muchas más cuestiones sobre este tema, es ¿cuál es la causa de esta compensación? El proyecto, lo voy a repasar, dice que significa un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. O sea, o en la convivencia o en la ruptura, pero no en las dos cosas. ¿Sí? Lo que parece decir la norma, en realidad, son las dos vertientes que se le ha dado a esta regulación de la prestación compensatoria. En España, la idea de la prestación compensatoria está analizada en la comparación entre los patrimonios de los cónyuges, donde si uno quedó en mucha inferioridad en relación al otro, se lo compensa. En Chile, en cambio, la regulación de la prestación económica está mirada para el futuro. Se habla de que como consecuencia de la ruptura, uno de ellos, por sus condiciones personales, queda en una situación desventajosa en relación al otro. Entonces hay aquí una mirada hacia el futuro de la compensación y no hacia el pasado, como en la legislación española. Acá lo que se ha querido hacer, a mi entender, es un mix. O sea, se ha puesto la convivencia y la ruptura todo junto, entonces no se termina de entender. ¿Sí? Para terminar, y sin ánimo de aburrirlos, creo que es un error la extensión que se le ha dado a la regulación de las uniones convivenciales. Me parece, aún aceptando la denominación unión convivencial, me parece que era suficiente, a mi entender, con la protección jurídica de la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque ese es el mandato constitucional del 14 bis. O sea, esa es la manda constitucional que debemos cumplir. Tal vez sí debió pensarse en el pacto. En definitiva es, la ley solo protege la vivienda familiar, que es lo que debe proteger, y el resto que lo pacten como quieran los convivientes. Ahora, agregar todos estos efectos y esta compensación y demás, me parece que es un error del anteproyecto y a mi entender debería ser corregido en el futuro. Muchísimas gracias. Tengo entendido que tenemos... ¿Cuánto tiempo para preguntas? ¿Cuántas preguntas hay? Ah, bueno.
Preguntas por escrito dirigidas específicamente a cada uno de los oradores. Vamos a recoger por allí. Bueno, creo que los oradores han sido muy claros. Por eso no sé si vamos a tener muchas preguntas. ¿Hay preguntas? Por favor, hacemos como en el día de ayer, por escrito y a quién va dirigida. Me preguntan aquí si las uniones convivenciales deben ser registradas por ambos. En realidad, el anteproyecto que yo recuerde no regula esa cuestión, o sea, dice que deben ser registradas. Ahora no dice si puede ir uno solo de ellos y registrarla o si deben ir necesariamente los dos. La verdad que no está previsto expresamente en el proyecto el modo en el cual deben concurrir al registro propiamente dicho. ¿Cómo? En realidad, lo que dice la norma es que la registración es a solo efecto probatorio y que se inscribirán en un registro especial. Ahora, no dice quién debe ir a inscribirlo. No dice debe inscribirse, dice que puede inscribirse, pero para 2 o 3 de los efectos necesariamente tiene que estar inscrita. O sea que es relativo esto del deben y el pueden, porque si lo quiero hacer valer... Una convivencia pura que no se inscribe no tendría consecuencias. No tendría consecuencias en cuanto a la protección de la vivienda familiar, por ejemplo. Pero sí eventualmente podría tener consecuencias en el pacto que hubieran firmado ellos privadamente. Pero frente a terceros no tendría ningún valor. Es decir, la efectiva convivencia quedaría un poco al margen de... Sí, es relativo, porque, por ejemplo, en cuanto a la atribución de la vivienda después de la ruptura, esa norma se aplica, esté registrado o no está registrado. Así que igual tendría efectos, esté o no esté registrado. Eso lo tenemos en el código actual. Para los cónyuges, para después de la muerte solo para los cónyuges, por ejemplo, no para los convivientes. ¿Tiene que hacer por escritura pública? No, la norma dice exclusivamente por escrito. Ahora, en mi entender, la escritura pública es indispensable cuando se trate de pactar un régimen de copropiedad de los bienes, porque ¿cómo inscribo en el registro ese convenio si no lo hago a través de... porque el registro de la propiedad inmueble no toma inscripciones sino son a partir de una escritura pública. Así que en ese sentido me parece dudoso que pueda hacerse a solo por escrito cuando hay normas relativas a los bienes inmuebles, por ejemplo. No, la homologación judicial no está prevista. No está prevista. Podría eventualmente, pero lo que pasa que también, ahí hay la otra pregunta es, ¿por qué recargar a los tribunales con la homologación de un convenio que en definitiva regula aspectos puramente patrimoniales entre dos personas no casadas? O los colegios, ¿sí? Claro. Habrá que, si se llegan a separar, digamos, no sé cómo llamarlo, habrá que registrar. Yo por razón de tiempo no pude tratar ese tema, pero una de las causales de cese es que uno de los convivientes concurra al registro y manifieste que ya no se encuentra unido convivencialmente con el otro.
Claro, interrumpe los 2 años. Habría que hacer una renovación permanente al año 11 meses y 29 días habría que cortar el vínculo, esperarnos el plazo prudente para renovar y así evitar todas las compensaciones económicas. Bueno, señores, si les parece, damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias. Bueno, señores, vamos a dar comienzo al siguiente panel, que es el tema de modificaciones en los derechos reales y modificaciones del anteproyecto en los contratos. Este panel va a ser coordinado por la doctora Alicia Carnaval. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Miriam Smayevsky, que es una de las 100 juristas invitadas para integrar la Comisión de Reforma. Ustedes saben que este panel va a estar integrado por la doctora Smayevsky y por la doctora Cristina Armella y se van a referir a las modificaciones que introduce el anteproyecto de reforma en los derechos reales y en los contratos respectivamente. La doctora Smayevsky es escribana, abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha ejercido diversos cargos docentes en su trayectoria en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas, así como en otras universidades, dictando sus conocimientos en las cátedras de Filosofía del Derecho, Derecho Civil 4, Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, siendo actualmente la titular de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UBA. Ella es investigadora de UBACIT, miembro de la CONEAU, miembro de la Secretaría de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, autora de diversos libros y comentarios jurídicos, y ha sido autoridad en congresos y reuniones académicas realizadas en la Argentina y en lugares del exterior. Con ustedes, la doctora Smayevsky, quien va a referirse a las modificaciones introducidas por el anteproyecto de reforma al Código Civil en materia de derechos reales. Buenas tardes. Para mí es verdaderamente un motivo muy importante volver a estar en el Colegio de Abogados de San Isidro, ya que hace más de 20 años la Cátedra de Derecho Civil Cuarto, como se llamaba en ese momento, que era Derechos Reales, había organizado una actividad de todos los días martes, después de las 20 horas, en el antiguo edificio de ustedes, invitados por alguien que hoy ya no está con nosotros, que es el doctor Isidoro Goldenberg. Y realmente era muy interesante porque, bueno, venían jueces, camaristas, abogados, y en ese momento trabajábamos algunas de las figuras que empezaban a entronizarse dentro de la economía y que casualmente en este anteproyecto de código han sido legisladas. Me estoy refiriendo a clubes de campo, cementerios privados,
y que en esta zona, especialmente en toda esta zona de Pilar, habían comenzado un poco a florecer. Así que bueno, vamos a ver. Desde ya me competen un poco las generales de la ley, porque contribuí a armar un poco este libro de los derechos reales. Así que las críticas que me hagan voy a tratar de resolverlas. Bueno, en primer lugar, siguiendo la metodología de este anteproyecto, lo que también ha permitido una importante reducción en las normativas. Nosotros sabemos que reales en su momento eran casi 2000 artículos y ahora tenemos 200 y pico artículos, y esto en una gran medida ha sido por el establecer principios generales, es decir, empezar con los principios comunes, no solamente en materia del libro de derechos reales, sino principios comunes en cada una de las figuras. Voy a tratar en este tiempo de hacer un paneo y más que todo de ver algunas de las novedades, llamemos, que se han incorporado, algunas criticadas, otras no, pero que en alguna medida todavía igual este proyecto está en el Poder Ejecutivo, no ha pasado al Congreso, así que supongo que va a tener algún tipo de modificaciones, y como dijo alguno de los que me precedieron, tal vez dentro de 6 meses, si nos reunimos, vamos hasta nosotros a también cambiar de opinión. Bueno, en primer lugar voy a hacer una pequeña observación sobre el objeto de los derechos reales. Ya hace mucho que venimos bregando por la ampliación del objeto de los derechos reales. En el Código de Vélez, el objeto de los derechos reales estaba reducido al artículo 2311, a las cosas, es decir, elementos que tuvieran valor pecuniario. Y bueno, la manera en que las actividades comerciales han avanzado, los recursos tecnológicos, científicos, han determinado que hay otros valores que también deben incorporarse. Yo me acuerdo en unas jornadas de hace unos 15 años que me tocó hablar en el Departamento de Derecho Privado sobre un título que le puse Más allá de las cosas. Y la verdad que sí, este proyecto ha incorporado incluso aquellos que no tienen valor pecuniario, y también ha incorporado los derechos reales sobre los créditos. Y esto realmente, en este momento donde los valores circulatorios son tan importantes, seguramente ustedes van a tener un panel que va a trabajar, como este es un código unificado civil y comercial, seguramente van a trabajar este tema también. La otra cuestión que me parece también importante es que se mantienen los principios del ius persequendi y ius preferendi, que son una historia, llamémosle, de nuestros derechos reales, historia que viene de nuestros antecedentes, del derecho romano y en alguna medida del derecho hispánico. Mantiene también el numerus clausus, y en lo que era antes el artículo 2503, que enumeraba los derechos reales, ahora es el número 1887. Hay una pequeña diferencia numérica. Y se han incorporado nuevos derechos reales. Algunos que ya estaban, pero estaban por leyes especiales. La propiedad horizontal, por ejemplo. Se ha incorporado también la superficie con amplios alcances, porque la única superficie que estaba legislada era la superficie forestal. Y a través de las investigaciones, especialmente en los orígenes del derecho real de superficie y en los trusts ingleses especialmente, el derecho de superficie es un aliento para la construcción. Ahora están de moda los fideicomisos, por supuesto, pero el derecho de superficie podría, bien implementado, dar solución al problema del hábitat, que todavía, por más que se ha construido mucho a partir del año 2002-2003, el problema del hábitat para determinados sectores, por supuesto que existen, no podemos cerrar los ojos. También ha incluido, ya dentro del listado, lo que la ley 13.512 había legislado en el año 1948, que es la propiedad horizontal. Ha incluido también la propiedad indígena, sobre eso después nos vamos a detener un poco, y lo ha incluido porque constitucionalmente, ya en la reforma de la Constitución del año 1994, está